Estás viendo que todo el mundo es feliz en Instagram, todo el mundo sale, todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo tiene una vida perfecta, todo el mundo tiene un buen coche, una buena casa, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es hundir más a tu mente, de que un algoritmo es muy potente. Es decir, el hecho de, en base al conocimiento que tú tienes de los usuarios, le doy un contenido que sé que se estará horas y horas y horas consumiendo ese contenido. Mi cerebro me pide consumir cada vez más contenido, ¿no? En un mundo en el que contenido es ilimitado, es decir, nadie va a poder llegar al final de Instagram ni de TikTok, con lo cual en otras aplicaciones lo que necesito es rapidez. Y yo sé que abro el dispositivo móvil y tengo recompensa instantánea, pero cuando yo paso un vídeo, el siguiente, yo anticipo que el siguiente me va a gustar. Y eso es lo que crea la adicción. Es decir, somos nosotros los que decidimos en ese momento si queremos que nos condicione o no nos condicione. Aunque pasa que hay gente, es verdad, que por cómo está formado su cerebro, etcétera, etcétera, pues tiene más tendencia a la adicción. Jordi Pensa, aquí a la carga otra vez, hoy con Jordi Camós. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos aquí con Jordi Camós y con Oksana, que dice que le da mucha vergüenza, pero está siempre aquí, o el 99% de las veces. Y hoy yo creo que, entre otros días, pero tiene que participar, porque hablamos de pantallas y hablamos de educación, que hemos hablado otras veces en el podcast, pero las pantallas que a mí me tocan de cerca, porque me gusta mucho la tecnología, y ahora que soy padre, pues me gustó mucho cuando empezamos a hablar y me dijiste... Esto yo lo trabajo como un reto muy serio y las consecuencias que tiene. Entonces, vamos a hablar de ello. Que, bueno, tú vas por escuelas y diferentes sitios hablando a los jóvenes y los jóvenes no tan jóvenes. Y los jóvenes te dicen que hables con los adultos. Esto hemos avanzado un poco ya. De hecho, empezamos el podcast y ya llevábamos un rato hablando, porque es que este tema, y he tenido que parar aquí el tema. Vamos a empezar esto a grabar, porque esto es de interés público. ¿Qué pasa con las pantallas? Empecemos así, más abierto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se nos está yendo de las manos, digamos, esto de las pantallas? Bueno, hay ahora muy buenas preguntas. Seguro usted es una de ellas. ¿Qué nos pasa con las pantallas? Bueno, las pantallas se han incorporado desde hace tiempo, es decir, entendemos como pantallas, ahora parece que sea solo dispositivos móviles, pero pantallas es desde la televisión hasta otros dispositivos que hemos utilizado, ¿no? que estamos utilizando. Entonces las pantallas digamos, enganchan, ¿vale? Y eso ya es sí o sí, está demostrado que enganchan. ¿Por qué? Pues por los colores, los sonidos, lo que pasa ahí y demás. Es una manera que en un entorno en el que no pasa nada, algo que hay en movimiento, pues el ser humano inconscientemente tiene tendencia a agitarse. Algunos más que otros, ¿no? Mi mujer se ríe de mí Oksana se ríe de mí porque a veces estamos... En casa no tenemos la tele, no acostumbramos a tener la tele abierta. De hecho, hemos tratado mucho en tener tele. Y cuando vamos a casa de mis padres, siempre la tienen abierta y pierdo la atención, ¿sabes? Estamos hablando y estoy mirando, están haciendo algo en la tele. Esto es, ¿sabes? Si es algo... Bueno, habrá gente, de verdad, que le condiciona más, ¿no? El hecho, que le engancha más, pero inconscientemente, y es una parte importante de entender de cómo funciona el cerebro, inconscientemente, por ejemplo, y un ejemplo, tú vas por la autopista y ves una valla publicitaria, no se mueve y la mayoría la miramos. Entonces hay alguna parte inconsciente, ¿no? Adelantamos camiones y vamos mirando el logotipo del camión, ¿no? Entonces hay una parte inconsciente que nos hace hacer esto, ¿no? El hecho de mirar, evidentemente cuando hay movimiento y hay colores y luces y demás en cierto entorno, como puede ser una casa, pues la vista se nos va. Ya. Y las pantallas, volviendo a lo que decías, es verdad que han empezado grandes. El problema ahora, el reto, yo no veo, soy de estos que ven oportunidades, pero el reto es que la llevamos en tamaño bolsillo y encima todo el día, ¿no? ¿Tú qué ves en las escuelas? Bueno, problema o no, a mí la palabra problema es una palabra como problema ya es que es no. A ver, la tecnología para mí tiene una parte muy positiva y tiene una parte muy negativa, ¿vale? Entonces depende del uso que hagas, depende de quién lo coja, etcétera, etcétera, pues puede tener una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, es verdad que el factor aquí importante es que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos un dispositivo ¿no? al alcance de la mano 24 horas. Es decir, el dispositivo, pues la mayoría de la gente lo tiene al lado de la mesilla de noche, lo utiliza el despertador, es lo primero que mira, ¿no? Y tenemos a 24 horas al alcance de la mano este dispositivo, ¿no? Entonces, una televisión es un espacio fijo, ¿no? Está en un sitio fijo, perdón, y entonces tienes que ir ahí, ponerla, ver una cosa de una hora y demás.
¿Y qué pasa? Que aparte es que en una televisión hacen una programación fija. ¿No? Tienes muchos canales, puedes ir cambiando. En cambio, en un teléfono móvil tienes contenido ilimitado, múltiples aplicaciones y diversión asegurada. Y eso es lo que condiciona a algunas personas más que otros. Se habla mucho de esto de la dopamina, ¿no? Que sé que es un tema que tú también tocas. Esto dices diversión asegurada, entretenimiento asegurado. Al final es como una especie de ¿cómo se llama esto? Que por los ratones es que sí, la rueda del hámster. La rueda esta del hámster, exacto. ¿Por qué nos engancha tanto esta imagen en movimiento ahí? Bueno, mira, más que la imagen hay que entender lo que es la dopamina, ¿vale? Yo no soy psicólogo ni soy neurólogo, o sea, yo me dedico al mundo del marketing y la comunicación, y entonces desde hace muchos años que conozco cómo funcionan estas herramientas, y en muchas escuelas hay muchas conferencias alrededor de la tecnología, de los dispositivos móviles, pero vi que nadie explicaba el por qué. Pues nuestros hijos pueden pasarse horas y horas, y no solo hijos, más recientes, es decir, una persona mayor, una persona adulta, una persona de edad avanzada, pues se puede pasar también horas y horas, ¿no? Entonces, aquí es donde aparece la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que generamos todos los seres humanos, incluso animales, ¿no? de manera natural. Y lo que se conocía como dopamina, que es un neurotransmisor, que se conocía como la hormona del placer, es decir, pues que cuando hacíamos algo que nos gustaba, pues se disparaba y nos excitaba de alguna manera. Las investigaciones vieron que la dopamina se disparaba justo cuando hacías alguna acción, ¿vale? Buscando una recompensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, voy a tirar miles de años atrás, cuando un ser primitivo salía a cazar, ¿no? Pues se disparaba dopamina. ¿Por qué? Porque buscaba esa presa para poder alimentarse y demás, ¿no? Entonces, en el momento en el que cazaba, pues, ¿no? era el éxito y demás. Pero hay una parte importante, entender muy bien, que es un hecho diferencial para mí importantísimo, que es que en ese momento había un esfuerzo para lograr la recompensa. Y a día de hoy, ese esfuerzo se elimina por completo. Es decir, cogemos el dispositivo móvil y tengo una recompensa al momento. Es decir, abro una aplicación y veré contenido, abro un juego y me lo pasaré bien, abro una red social, veré contenido de personas. Y esa es un poco una de las grandes, ¿no? de las grandes derivadas que ha pasado, que es que cada vez con menos esfuerzo tengo mucha más recompensa. Y eso condiciona mucho el comportamiento de jóvenes y adultos y más grandes. Me viene en la cabeza como la comida un poco, ¿no? ¿Ha pasado? O sea, lo que dices, la analogía que has dicho es, íbamos a cazar y era como un esfuerzo y tal, y cazábamos un jabalí, era como, vale, qué bien, victoria, dopamina, comemos, y al día siguiente quizá la memoria de la dopamina hacía que fuéramos a cazar y el hambre. ¿No? Y ahora, en cambio, vas a un sitio y te ponen un plato y podrías estar todo el día comiendo, ¿no? Y esto es lo mismo con entretenimiento al final. Es lo que se llama la recompensa instantánea y la recompensa variable, ¿no? Esto hay muchos estudios ¿no? Y se estudió al final. Digamos, Skinner, ¿no? Famoso Skinner, psicólogo Skinner, que pues hay un experimento muy importante que es la caja de Skinner. Sí, la caja de Skinner él quiso demostrar cómo a través de una recompensa podía enseñar un comportamiento a un animal. Traducido al día de hoy es cuando le decimos a un perro, le hemos enseñado a decir siéntate, se sienta y le damos un premio, ¿no? Pues ha aprendido a que si se sienta tiene el premio, ¿no? Pues la caja de Skinner empezó como una pequeña caja donde él quería demostrar que a través de un premio, ¿vale? Le enseñaba un comportamiento al animal, ¿no? Entonces empezó con palomas, ¿vale? Decían con ratones, palomas, no me acuerdo exactamente muy bien cómo era, pero básicamente había como tres grandes elementos. Había un elemento que era un botón, había un elemento que era un agujero, ¿vale? Y había un elemento que era una luz, entonces, una bombilla. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento enseñó que si se encendía la bombilla y el animal apretaba el botón, aparecía pues un premio, ¿vale? Aparecía el premio. Entonces, tú si pones un animal en ese momento en una caja, ¿vale? Creo que primero empezó sin una bombilla, pero bueno, la caja básicamente es eso. Apretas el botón, hay un premio. Y un animal dentro de una caja lo que hace es experimentar y picotear, ¿no? Entonces, hay un momento que por casualidad pues aprieta el botón. Y al apretar el botón aparece la recompensa. Claro, con el tiempo el animal que aprende, tal como lo pones en la caja, pues yo voy a apretar el botón porque tendrá recompensa, ¿no? Entonces, eso se conocía como la recompensa instantánea, es decir, yo sé que haciendo una acción tengo una recompensa. Skinner fue un poco más allá y lo que hizo fue pues, decir, voy a cambiar el número de veces que tiene que apretar el botón para que apriete, ¿no? Entonces, en lugar de una vez, tenía que apretarlo 5 veces. Y el animal a la larga aprendió
¿vale? Entonces hizo algo muy importante que años después se demostró, ¿vale? Que era lo que se llama a día de hoy la recompensa variable, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues que decía, Skinner dice, pues lo que voy a hacer es que, ahora que he aprendido que apretando el botón hay el premio, lo que voy a hacer es que el 50% de las veces el premio esté y el 50% no. ¿Vale? Es decir, puede ser que te compense o que no te compense. Yeah. Y vio que el animal no paraba de apretar la palanca. Es decir, había una parte más adictiva de decir sí o sí yo quiero mi premio, ¿no? Entonces, años más tarde, ¿vale? Pues hubo otros psicólogos, neurólogos que hicieron el experimento, ¿vale? Pero midiendo ya, hicieron con un mono, ¿vale? Midiendo ya la actividad cerebral de la dopamina. Y lo que se dieron cuenta es que la dopamina no se activa en el momento en el que hacemos la acción, es decir, en apretar el botón o coger el premio, sino que se activa previamente cuando anticipamos esa recompensa, ¿vale? Es decir, cuando sabemos que vamos a apretar ese botón. La anticipación. Pero una parte importante es que cuando hicieron el mismo experimento de Skinner, en la recompensa instantánea, es decir, sabiendo que el animal haría una acción, tener recompensa, la dopamina, pues imaginemos, ¿no? De 0 pues, se elevaba a este nivel. Y cuando le pusieron la recompensa variable, es decir, no sabes si te va a tocar o no, se disparaba muchísimo más la dopamina, ¿vale? Entonces, a día de hoy, todo esto lo explicamos en los dispositivos móviles, y yo sé que abro el dispositivo móvil y tengo recompensa instantánea, pero cuando yo paso un vídeo, el siguiente, yo anticipo que el siguiente me va a gustar. Y eso es lo que crea la adicción. El no saber qué hay detrás. Es decir, el siguiente me va a gustar, el siguiente me va a gustar, el siguiente me va a gustar, el anticipar. Y en juegos es exactamente igual, que es, abro un juego y hay cajas misteriosas. Yeah. Que hay dentro, tengo que hacer clic, etcétera, etcétera. Esto, tal como lo has dicho, me suena haber leído cosas por ahí, pero así bien puesto, me parece muy bestia, en muchos sentidos obviamente, pero bueno, el hecho de que somos una especie de experimento en la vida real. Y sobre todo el punto de la expectativa es brutal, Sí. ¿no? O sea, realmente de que nos pensemos que somos, esto lo dice mucho ¿cómo se llama? No el Nereal, hay otro que habla de la... ¿Kahneman? No. Bueno, Kahneman No, también, Kahneman. pero hay uno más así, que es el Dan Ariely. Me suena del... Dan Ariely, sí. Y que no somos irracionales, básicamente, ¿no? Que no somos racionales, que nos pensamos que somos racionales. Vale. No, al revés, somos tremendamente irracionales. Exacto. Somos tremendamente irracionales. Y esta idea de que nos pensamos que abro el móvil porque, por lo que dices, sé lo que me encuentro y sé lo que hago y sé esta sensación de control, y en realidad hay una sustancia química que lo que está empujándonos es a una expectativa de que algo, aunque no lo sabemos. Y esta sensación de pérdida de control a mí es lo que me mata, a mí es lo que más quizá me ha ayudado a controlar un poco. Seguro que soy víctima como mucho, pero sí que lo hemos hablado de esto con Oksana, de poner el icono de la app. Yo lo había llegado a tener en el dock, digamos, en el de abajo, ¿no? Ya como que lo aparto, ¿no? Lo tengo quizá un poco accesible para colgar los posts del vídeo, pero es realmente increíble cómo somos víctimas de esta sustancia química, ¿no? Bueno, pero la sustancia química existe desde hace miles y miles de años, Yeah. es decir, de manera natural. Yeah. Es decir, la dopamina también sirve para, ¿no? En temas de movilidad, en temas de sexualidad, es decir, Yeah. ¿no? Es una sustancia totalmente natural. El problema está cuando tienes una herramienta que te condiciona la liberación de dopamina de manera continuada. Es decir, el peligro realmente es ese. Es decir, nosotros, el ser humano, de manera natural, generamos dopamina porque no nos queremos aburrir en la vida, ¿no? Es decir, pues oye, cogemos y vamos a pasear o vamos a cenar o alguien nos dice de manera inesperada, ¿no? O sea, pues oye, quedamos el fin de semana y eso va haciendo que liberemos de manera natural dopamina, ¿no? La dopamina, pues tal como sube, baja, ¿vale? Entonces, de manera natural lo que hacemos que es buscar continuamente pues cosas que nos den pues gratitud, ¿no? Ese premio, ¿vale? Que es la vida o que es el día a día, ¿no? El problema está en que cuando tú coges un dispositivo móvil, y eso está demostrado, lo que haces es sobreestimular la dopamina. Es decir, como continuamente estoy generando, ¿no? El sistema dopamínico está continuamente generando dopamina porque estoy anticipando vídeos y que habrá y que no sé qué, y después un vídeo puede ser de un deporte y otro de lo que sea, de una temática que me guste. Claro, los niveles de dopamina ya no están aquí. Es decir, están arriba de todo. Entonces, cuando empiezan a caer, ¿qué haces? Querer coger otra vez o consumir otra vez contenido, ¿vale?
para otra vez disparar la dopamina, pero no para pasártelo bien, sino para que tu cerebro, ¿vale? Por adicción. Para que tu cerebro se sienta normal. ¿Vale? Yeah. O sea, mira, una cosa que la gente no se ha dado cuenta, pero quizás lo ha visto ahí, no se ha preguntado por qué, es una plataforma de streaming, Netflix, ¿no? Por ejemplo, tiene un botoncito abajo para ver las series a 1,2x, 1,5x, es decir, verlo más rápido. Hostia, ni me he fijado en esto. ¿Pero por qué? ¿Vale? Porque yo puedo ver las series más rápido, con lo cual la serie que dura 1 hora me va a durar 40 minutos, tengo más tiempo de consumir más contenido. Hostia, esto ya es como... ¿Pero hay alguien que mire la serie a 1.5? Sí, hay mucha gente que avanza, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, la tolerancia a ver una serie de más, y ahí empieza a haber estudios que la gente ya avanza. O sea, es aquello del cine, ¿no? Que si pudieras tirar para adelante, pues... Hostia, pero yo lo hago con las audionotas a veces, ¿no? Para escuchar más rápido, pero porque quieres extraer una información. Pero una serie o una película que están pensadas para un entretenimiento, esto ya es o sea, la idea esta de estar presente... Ya ni para el entretenimiento. No lo hace todo el mundo, es decir, al final estamos hablando, por suerte, ¿no? Pero estamos hablando que hay gente que le condiciona de tal manera que, es decir, mi cerebro me pide consumir cada vez más contenido, ¿no? En un mundo en el que contenido es ilimitado, es decir, nadie va a poder llegar al final de Instagram ni de TikTok, con lo cual en otras aplicaciones lo que necesito es rapidez. Y ahora si lo pasamos al cerebro de una persona joven, ¿vale? Que es un cerebro que se está desarrollando, ¿no? Estos días hay muchas noticias alrededor del móvil, a qué edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora sí que hablamos de ello. Sí. Pero es verdad que el cerebro de un joven se está desarrollando, entonces el concepto que tienen ellos del tiempo es muy diferente que tiene un adulto, porque ellos el tiempo es, yo voy a la escuela, voy al instituto y cuando acabo pues no tengo nada que hacer, ¿no? Y de las consecuencias que tiene, ¿no? Y de las consecuencias sobre todo, evidentemente, claro. ¿No? Y para él el hecho de estar pues consumiendo un contenido es algo que me lo paso bien, ¿no? ¿Vale? Es decir, pero no saben lo que llega a condicionar. Ya. Además con todo lo que ves. ¿Y cómo los preparamos? Pues... ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Pero has hecho un punto ahí diferencial que es interesante. Nosotros como adultos, quizá el approach es un poco diferente, ¿no? A una joven indefenso, aún no con las defensas psicológicas un poco puestas, ¿o no? Sí, o hay muchos adultos que son como niños. Mira, te explico, por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿no? Por ejemplo, y son experimentos, ¿no? Que en el mundo de la psicología y biología se ha estudiado mucho. Hay un experimento muy bueno que es que hacían trabajar el lóbulo frontal, ¿vale? El lóbulo frontal lo que nos hace es, por ejemplo, que en medio de una situación no hagamos una cosa mal, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pues el hecho de que... Y al revés, ¿no? En una situación de más quedar bien. Ejemplo, ¿no? Una comida horrorosa en casa de un familiar, quien sea, y dices, oye, fantástico, muchas gracias, ¿no? No dices, la empatía, ¿no? Etcétera, etcétera. Es lo de la lobotomía, entonces, ¿no? Exacto, ¿vale? Entonces el lóbulo frontal está diferente, no está igual desarrollado en un joven, ¿no? Entonces hicieron un experimento de un juego entre varias personas, estaba trucado, ¿vale? Entonces a un adulto le hacían sentir como apartado, es decir, pues vosotros dos colaborabais y yo me encontraba como estás solo. Entonces, aparte del lóbulo frontal, que se podía sentir mal, yo activaba otro mecanismo que decía, bueno, pero es igual, oye, yo, pues aquí no me hacen caso, pero tengo amigos, tengo una vida corriente y demás. En un joven lo que provocaba era, pues, un tema de aislamiento, depresión, ¿vale? Entonces, pasado a las redes sociales, pasado a un dispositivo móvil, nosotros miramos un tipo de contenido, vídeo, etcétera, etcétera, vemos que a la gente le va bien, que todo el mundo está de fiesta, que no sé qué, ¿vale? Pero nos lo tomamos de una manera muy diferente, ¿vale? A un joven que quizás en ciertas situaciones, ¿vale? Y repito que no le pasa a todos los jóvenes, pero que en algunos lo que puede provocar es, yo estoy en casa aburrido, cojo el dispositivo móvil porque no estoy bien, no me encuentro bien, ¿no? Los vaivenes de la juventud de la manera. Y entonces estás viendo que todo el mundo es feliz en Instagram, todo el mundo sale, todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo tiene una vida perfecta, todo el mundo tiene un buen coche, una buena casa, etcétera, etcétera, y eso lo que hace es hundir más a tu mente, porque tu cerebro en ese momento está en un modo de... ¿vale? Es decir, si yo estoy mal y esto me acaba, ¿no? Pero entonces hay una manera de decir, bueno, pues voy a mirar otro, ¿no? Entonces, al final afectan en muchos aspectos, ¿no? Y eso es lo que, ¿vale? De alguna manera, y es lo que está poniendo en la mesa a día de hoy, el hecho de que un joven de 12 años no está preparado para tener un dispositivo móvil. Claro. ¿Por qué? Porque no por el dispositivo en sí, sino por lo que hay dentro del dispositivo. Yeah. Es decir, estas aplicaciones, ¿no? Mayoría TikTok, Instagram, etcétera, TikTok, etcétera. Instagram y Facebook. Sobre todo, ¿vale? Lo que hacen es condicionar el comportamiento de las personas. Claro. Y están diseñadas para eso. Es decir, están diseñadas para que pases el máximo de tiempo posible en su aplicación. Porque cuanto más tiempo pase, más dinero ganan ellos con la publicidad. Sí.
Sí, sí, es muy perverso esto. Bueno, yo siempre explico que cuando Facebook empezó a abrirse fuera de Estados Unidos, fuera de las universidades americanas, y yo me hice muy temprano, y yo era muy fan del rollo, que yo me acuerdo que quizá los primeros 3 o 4 años, literalmente en mi ordenador y luego en el móvil, estaba siempre abierto y siempre hablando con gente, y me parecía como... Bueno, me parecía una revolución increíblemente positiva, o sea, no le veía nada de negativo. Para mí la barrera fue justamente cuando la métrica, porque como me dedico a desarrollo de producto, sé más o menos cómo piensan, era, bueno, pues vamos a medir cómo definimos nuestro éxito, y en este caso la métrica era el engagement, que se llama. Y entonces el momento que la métrica fue el engagement, es una métrica perversa porque no tiene fin. Yo te diría otra, que es el algoritmo. Bueno, la métrica Es decir, para el éxito fíjate del que algoritmo. la época que conocimos, ¿no? De Instagram, ahora hay movimiento, ¿no? Que la gente dice que Instagram vuelva a ser el Instagram original, ¿vale? Que es decir, que estamos en contacto varios conocidos, y lo que hago es ver qué hacen mis amigos, mis familiares, que es una parte muy buena, ¿no? La comunicación en el ser humano es innata, y nos gusta, ¿no? Saber lo que hacen los amigos, etcétera, etcétera. En el momento en el que aparecen los algoritmos, es decir, ¿no? En el momento en el que, caso, Instagram era una empresa de fotografías con filtros, ¿no? Ver lo que hacían tus amigos, tus amistades y demás, conocidos. En el momento que Facebook compra Instagram, monetiza. ¿Y monetiza cómo? El hecho de decir, bueno, pues voy a empezar aquí a poner publicidad, pero después se da cuenta de que un algoritmo es muy potente. Es decir, el hecho de, en base al conocimiento que tú tienes de los usuarios, le doy un contenido que sé que se estará horas y horas y horas consumiendo ese contenido. Y ahí es donde entra el hecho de que a día de hoy tú abres Instagram y ves muy poco de tus amigos y ves muchísimo más de desconocidos, de terceras personas, de gente que viaja, de gente que hace lo que sea, que tú no conoces, pero que te da la sensación de que todo el mundo le va muy bien. Y entonces es como, bueno, aquí... Para mí la clave es el algoritmo, el algoritmo que aprende y que sabe cómo llevarte por un sitio y como tal. Entonces, o eres muy consciente de esto y eres capaz de decir, basta, ¿no? de poner un límite, o si no, hay gente que es muy adicta por eso, porque hay gente que puede estar horas y horas y horas y horas y horas. Y has dicho otra cosa, o sea, una cosa es las horas que se están, que es grave, y la otra cosa es las consecuencias de la visión del mundo que les genera, ¿no? Y sobre todo lo que decías en adolescentes, que al final, quizá, sobre todo por Instagram y mundo influencers, a veces es una visión del mundo ultra materialista o ultra superficial, porque es lo que genera engagement, ¿no? Lo que hace que la gente se pase más rato una persona... Bueno, pues es que es una rueda, al final el que está en la plataforma, ¿no? Y o sea, yo digo que yo o sea, defiendo mucho la tecnología. La tecnología es muy buena, estamos haciendo esto gracias a la tecnología, estamos comunicando un mensaje gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, hay una parte importante que hay que entender, que es que el diseño de todo esto es porque es una empresa que lo que quiere es ganar dinero. Y eso es lo que hay que entender muy bien. Bueno, yo creo que todas las empresas quieren ganar dinero, la cuestión es si tu misión... si tienes una misión. Es cómo lo ganas. Yo creo que la parte importante es esa, es cómo lo ganas. Es decir, si tú... Es decir, yo puedo querer ganar dinero con una empresa, ¿no? Sí. Pero hay un momento que, por ejemplo, Instagram tenía estudios de hace muchos años que se filtraron sabían muy bien cómo los jóvenes se relacionaban con Instagram y lo que provocaba. Sí. Es decir, y eso lo sabían. Entonces... Claro, ellos en ese momento dicen, bueno, no, sí, nosotros intentamos proteger al menor, intentamos, etcétera, etcétera, pero es muy difícil, porque al final tienes una plataforma que está abierta a todo el mundo puede colgar contenidos y demás, y hay que entender también cómo funciona el cerebro humano. Es decir, Facebook en una carta muy buena de Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, él lo dijo, dice, nosotros tenemos una línea roja de contenido que no queremos que se publique en nuestra red social, ¿vale? Sea Meta o Facebook o Instagram. Y ellos lo decían, dices, esta línea roja, nosotros, dice, lo que marcamos muy claramente es esa política, ¿no? Es decir, mira, si este contenido está en esta banda de la línea roja, no lo vamos a permitir, si está en esta línea, pues se permite. Y esta línea roja se va ajustando a un ejemplo, ¿vale? Yo soy una red social y permito, ¿vale?, que se vea pues una discusión entre dos personas, un vídeo, ¿vale? Eso lo permito, no pasa nada. Esa discusión va más y esas personas se pegan, bueno, también lo permito. Esa discusión va más, esa pelea va más y hay sangre, bueno, también lo permito. Hay un momento que se ve como alguien le rompe un hueso a otra persona, ¿vale? Ahí marco la línea roja, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por naturaleza el contenido, cuando más cerca está de esa línea roja, más engagement tiene. Más comparten, más comentarios y más viraliza esa pieza.
Con lo cual, ¿vale? No solo por negativo, es decir, los viajes épicos que hace la gente, ¿no? Que después te vas y la playa está llena, eso también viraliza. ¿Por qué? Pues la música, por el vídeo, cómo está grabado, por la escena y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que entender muy bien que también hay una parte que es la tecnología, pero hay otra que somos nosotros. Es decir, somos nosotros los que decidimos en ese momento si queremos que nos condicione o no nos condicione. Lo que pasa es que hay gente, que es verdad, que por cómo está formado su cerebro, etcétera, etcétera, pues tiene más tendencia a la adicción. Claro. Exacto, yo creo que ni siquiera llegando al extremo de la línea roja, yo creo que hay mucho contenido que está diseñado, que es vacío, literalmente, que es vacío, o sea, que está diseñado lo que dices, ¿no? Pues de una manera para engancharte, y de hecho sé casos de algunos emprendedores, incluso españoles, gente muy joven, que aún no han desarrollado una moral, podríamos decir, porque al final, hostia, esto es un negocio, la gente lo consume y tal, sin aceptar las consecuencias que esto tiene. Y que para mí es el problema de Facebook, que su misión de conectar al mundo, que era la misión inicial y que era muy válida, se ha perdido. Se ha perdido. Y para mí la diferencia es la que decías antes de los amigos, es decir, en Instagram hay un tipo de contenido que está pensado para que lo vean tus amigos. Esto lo hablábamos con Oxana el otro día, porque yo cuelgo clips de las conversaciones, y es los stories y los posts los ven más los amigos y no viralizan. Los reels están pensados estratégicamente para competir con TikTok, porque es un formato que no tiene fin, es lo que quieren incluso regular ahora, se hablaba, ¿no? El scroll infinito, ¿no? Y Instagram es muy consciente, y Facebook es muy consciente de que sin eso dejan de hacer dinero. Y a mí ese es el problema, que yo también tengo un conflicto interno de decir, es que como empresa ya no es una línea roja de contenido para mí. Que es lo que a mí me gusta mucho de Apple, que Apple ha puesto lo del... Siempre hablo bien de Apple, tío, pero es que ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Me parece que seguro que hacen cosas males y bueno, podríamos hablar, pero el tema del contar el tiempo, el time, ¿cómo se llama? El screen time. Sí. Bueno, no es perfecto, pero es un buen paso en la dirección correcta. ¿Hay otras herramientas, en tu opinión, que la gente pueda adoptar para controlar más su dopamina o sus tendencias? Mira, más que herramientas, es como todo en la vida, que es primero de todo, que es darte cuenta. Sí, yo creo que lo principal como Alcohólicos Anónimos, básicamente. Es darte cuenta de que pasas muchas horas, de que no estoy tal, y cuando te das cuenta y eres consciente es cuando empiezan los cambios, ¿no? Es decir, el ser humano busca la estabilidad por defecto, ¿vale? Es decir, el hecho de que, bueno, cambiar cuesta mucho, ¿no? Cambiar cuesta porque yo tengo mi entorno, tengo mi familia, tengo tal, y una manera de hacer, y el hecho de cambiar nos provoca como una especie de estrés de hace miles de años. Entonces, más que herramientas es uno darse cuenta, pero hay varias que funcionan, que es, por ejemplo, el hecho de apagar notificaciones. O sea, es increíble, el móvil lo utilizas de una manera o de otra, el hecho de apagar notificaciones. Y la gente, pero entonces no, es que pasas de que te avise el móvil y voy a mirarlo, al hecho de que cuando yo quiera voy a mirar el dispositivo móvil, ¿no? Y ese es un tip que se lo digo a las escuelas y lo digo a padres y madres y demás, pero no por los hijos, sino también por ellos, ¿eh? Es decir, el hecho de estar cenando ping y distraerte, la notificación es aquello de la anticipación, el ping lo que hace es la señal, ¿no? de la bombilla del mono, que es cuando se enciende la bombilla, sé que si voy ahí hay un premio, no sé lo que hay, pero hay una notificación, ¿no? De un WhatsApp, quién será, etcétera, etcétera. Y el hecho de apagar notificación, el hecho de poner un límite, por ejemplo, que es decir, yo puedo ver TikTok y pues me pongo un límite de 15 minutos. ¿Por qué? Porque me quiero distraer. Quiero distraerme y en ese momento desconectar un poco y ponerme 15 minutos, ¿no? Y hay varias herramientas. Lo principal para mí, sobre todo, yo creo que también es hacer un ejercicio de reflexión y de realmente y es que es una frase que me ha gustado mucho, que es, yo también a veces tengo este dilema, ¿no? Mira, yo una frase que he dicho más de una vez, y es que si esto fuese Instagram, TikTok y demás fuese droga, ¿eh? Todos seríamos camellos.
Porque todos estamos generando un contenido para que sea viral, para que nos vea alguna persona, para que sea tal, ¿no? Y ese dilema moral también lo he tenido yo, ¿no? Es decir, claro, yo para acercarme a los jóvenes, a las familias, tendría que tener un canal de TikTok, pero ya estoy alimentando otra vez ese. Bueno, ese pero puesto, ¿no? ahí estoy, si me permites Ahí un está, paréntesis sí, sí. importante. Yo ahí sí que tengo claro, al menos me debato mucho sobre cómo es mi formato. Exacto. Es decir, yo no hago un story o una cosa deshonesta. ¿Y qué Exacto. es la honestidad? Esa es la honestidad clave. es de qué estoy hablando, por qué estoy hablando de ello y en qué formato. Yo puedo hacerlo atractivo, puedo ponerle una música de fondo, porque obviamente cuando pones un piano de fondo prestas un poco más de atención, claro. tal. Pero no voy, y esto, por ejemplo, con las portadas de YouTube y tal, ahí es una buena línea. Yo pongo un título que creo que sea atractivo. Yo estudié publicidad, ¿no? Ese dilema hace años que me pasa por la cabeza, pero yo creo que el reto ahí es la deshonestidad. Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de youtubers, instagramers, hay mucha deshonestidad en el sentido que literalmente está pensado para engañarte, es vacío y por lo tanto lo que te digo es literalmente todo el tema del fake news. Bueno, buscan los números. Lo decías tú, buscan el número. Has oído hablar de los podcasts falsos, ¿no? Es decir, es decir, es como si ahora estamos hablando tú y yo, ¿no? Estamos hablando los tres, pero hay gente que lo que hace es se pone como si estuviese siendo entrevistado por un podcast, es decir, estoy mirando hacia otro ángulo, ¿vale? Y digo lo que me da la gana. Hostia, vale. Sí que lo he visto. ¿Vale? Entonces solo cuelgo ese trozo con una opinión, ¿no? Ya. Que es radical, pero no hay ni podcast. que es tal, que no hay ni podcast. ¿Vale? Eso es decir, bueno, pues ahí va, ¿no? Mi parte de ser ese camello de la droga, de voy a alimentar este monstruo para que ese vídeo se viralice, yo tenga mis reproducciones y la siguiente vez que venga otro. Esa es la parte. Yeah. El hecho de colgar vídeos educativos, ejemplo, ¿vale? Y defiendo la tecnología a muerte. ¿Quién no ha reparado algo gracias a YouTube, TikTok, Instagram? Total. El freno de mano del coche, algo de la cocina, lo que sea, ¿vale? Total. Y esa es la parte muy buena. Bueno, yo YouTube tengo una opinión diferente en el sentido en que sobre todo el largo formato es otra cosa. En el sentido en que sí que es verdad que hay contenido basura, digamos, vacío, pero ya no es tanto un hit de dopamina en todos los casos, o al menos no abunda tanto. Yo creo que el formato largo pide, pues aunque sean 10 minutos, parar y mirar y tal. Es verdad que YouTube, como todos, pues se han asustado con TikTok y han hecho el short. Pero para mí el short también es una manera de entrar en el long, en el largo formato, digamos. Sí. Pero bueno, para mí el gran terrible aquí es, o para mí el peor sospechoso, digamos, es TikTok. Lo que pasa es que luego Meta en general copia todo lo que funcione. Y entonces es como... Facebook es como hace todo lo que da igual si la cuestión es que funcione y da igual si es una carrera de negocios, o sea, al final es como yo tenía un negocio. A ver, en cuanto a números, Instagram aún no le va nada mal, o sea, 36 billones de beneficio, o sea, y TikTok creo que tenía 18, si no me acuerdo mal, es decir, cuidado que a nivel de negocio aún gana. Que pasa que es verdad que, claro, miran a futuro, y dicen hacia dónde tenemos que ir. Te voy a decir que YouTube, o sea, eso depende mucho de la edad que tengamos, ¿no? Pasa muchas veces, ¿no? De decir, YouTube tiene sus redes neuronales que aprenden de ti y aprenden, ¿no? Y saben muy bien lo que te gusta, lo que nos gusta. Entonces, hay un momento que a mí me gustan ciertos vídeos de biología, de diseño de producto, de lo que sea, pero siempre te va a poner ahí un tipo de vídeo de pues, viajes, porque te gusta viajar y tal. La intención es siempre que estés en su canal, pero digamos, hay una diferencia muy grande, que es que no funciona para el cerebro no reacciona igual ante un contenido, como dices, de 1 hora ante un contenido de 5 o 10 segundos. O sea, es muy, muy diferente. Los inputs que está recibiendo el cerebro, lo que generas y demás, es espectacularmente diferente. Al final es un espectro, ¿no? En un extremo para mí es un documental o incluso un libro si salimos del mundo audiovisual, ¿no? Es hacer el esfuerzo, que por ejemplo esto, yo he intentado muchas veces leer estos o mirar estos resúmenes y tal, y tengo la teoría esta, ¿no? De que un resumen no es leer el libro, no por despotismo ilustrado, como decía el otro día una persona que vino, sino porque la gracia del libro es los pensamientos que tienes mientras lo lees. No es una pastilla de vitamina D que me tomo y ya tengo la vitamina D, es que estoy aprendiendo. Y ahí es donde, cuando decías de todos generamos contenidos, todos somos camellos, yo creo que depende si lo que vendo en lugar de cocaína es vitamina D, ¿sabes? O sea, al final es...
Y yo lo que pienso es, bueno, podría no colgar nada, podría no hacer nada. Pero pienso, si estoy mirando TikTok o por ejemplo, yo consumo mucho contenido, sobre todo de YouTube, y a mí me gusta ver cosas, o intento confundir un poco el algoritmo y decir, hostia, me da palo ver este vídeo, pero sé que es bueno para mí, le doy y me lo miro. Y luego me doy cuenta que vale la pena. Y un poco es esto, por eso te preguntaba esto, porque regular nuestra propia mente, forzándonos a cosas que no solo nos hacen bien, sino que hacen que el algoritmo abuse menos de nosotros, quizá, ¿no? Un poco, pero esto es muy difícil. Pero... Sí, y también es que depende mucho de cómo sea cada uno, y depende mucho de las necesidades que tengas, y depende del tiempo, cómo estás viviendo. Mira, un ejemplo, mira, desgraciadamente, hay jóvenes que el dispositivo móvil es una vía de escape para su realidad. En casa, padres drogodependientes, violencia doméstica, etcétera, etcétera, el móvil es una vía de escape. Ahí dices, vamos a prohibir el dispositivo, es que es muy complejo. Yo creo que sobre todo, y por suerte la gente cada vez es más consciente, ¿no? de que cuidado, que esto, ¿vale? Era una diversión y hemos visto que no ha acabado siendo tan divertido, ¿eh? Y padres jóvenes están vendiendo cochecitos con el adaptador para el teléfono móvil. O sea, entonces tú coges un niño con cualquier rabieta que tenga más potente de tal, le das unos dibujos animados en la pantalla y ¡pum! Eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay estudios que ya lo dicen, ¿no? Las pantallas, no solo dispositivos móviles, televisión, ¿vale? Lo que sea. A los 3 un niño de 1 año, cuando ve más pantalla, pues a los 2-3 años tiene problemas de aprendizaje, de comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, ya está demostrado eso. Entonces, hemos de ser conscientes de que padres primerizos, etcétera, etcétera, evita el tema de la pantalla. Yeah. Pero no solo evitar por no se lo doy, sino simplemente porque es que un cerebro de un niño es una esponja. Los niños aprenden de lo que ven en casa. Entonces, si padre y la madre están en el sofá, en el dispositivo móvil, y el niño está mirando, la normalidad que es el móvil, ¿vale? Y eso es lo que creo que la gente, por suerte, cada vez es más consciente de que, hey, o sea, está muy bien, es una tecnología que es muy buena, puede ser útil, pero hay unos momentos que deberíamos poner unos límites todos en casa y en ciertas situaciones. Me vienen 2 preguntas y seguro que a Oksana le vienen varias también. O sea, la primera que me viene a la cabeza es si el problema es la pantalla o es el contenido. Porque lo que yo sí que tengo clarísimo por este tema de la dopamina es que al menos ya a nuestra edad es el contenido, porque no queremos hacer el esfuerzo de mirar contenido que pide, como mi podcast. Mi podcast no lo miran tanto como otras cosas, o también porque es bastante nuevo, pero también porque sé que no es un contenido que sea, venga, va, dame algo chicha, ¿no? Entonces me pregunto si en un niño o niña pequeño, si hay algún contenido que sí que sea válido. Mira, grandes preguntas. Mira, también hay que entender muy bien el contexto. Es decir, estamos en un contexto, en un día a día en el que la mayoría de padres no están en casa con sus hijos, no tienen tiempo, muchas horas fuera, etcétera, etcétera. Entonces, lo pasamos al mundo del contenido. No tengo tiempo para escuchar 1 hora de podcast. Lo que voy a hacer voy a ir a una red social donde igual me encuentro un vídeo de 15 segundos, 20 segundos, inspiración. Por eso cortamos los vídeos, porque nos hemos dado cuenta que es el formato que requiere, ¿no? Entonces, para un niño el contenido ¿qué es contenido? Un libro también es contenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres como padre, como madre para tu hijo? Entonces, la tecnología no se puede negar, ¿vale? Es decir, la tecnología, estamos viendo un mundo tecnológico donde cada vez hay más. Ahora, debate que hay ahora en las escuelas sobre el dispositivo móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? La tecnología está ahí, la tecnología la vamos a utilizar todos y todas, ¿vale? Y la utilizamos y la utilizaremos, ¿vale? Hay gente que es anti-tecnología, perfecto. Hay gente que es 100% tecnología, perfecto, ¿vale? Depende mucho del contexto, de lo que tú veas, cómo reacciona el niño. Ejemplo, yo he estado en escuelas donde en el turno de preguntas una madre una vez me preguntó, dice, ¿a qué edad recomiendas el móvil? Siempre sale esa pregunta, ¿no? Le decía, no, es que depende mucho de la edad de tu hijo y tal. Yo creo que cuando más tarde mejor, por una razón muy obvia. La mayoría de aplicaciones tienen más 16, más 18, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando más tarde mejor.
Y después siempre con un acompañamiento. Es decir, es que uno de los principales errores que hay en esto del móvil de los 12 años y demás es que el móvil lo compra el padre y la madre. Es decir, primero eso, ¿vale? Es decir, el móvil lo da el padre y la madre. Entonces, un error es el hecho de que yo doy un dispositivo móvil y hijo, hija, aquí tienes el dispositivo que te va a enseñar pues tu vida de adulto, la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Es decir, el hecho de que yo doy un dispositivo móvil que sé lo que lo haré aquí dentro y seamos sinceros, hay mucha gente que en un momento de que yo quiero estar tranquilo cenando con mi pareja y demás, lo que hago es tomar el dispositivo móvil y yo entonces estoy contento, ¿no? Entonces va mucho más allá de la tecnología, va mucho más allá del tipo de contenido que queramos, ¿vale? No, por eso preguntaba, porque al final nosotros, ya te digo, en el comedor tenemos tele, pero no la abrimos mucho, la verdad, la miramos nosotros alguna peli en Netflix, sí que miramos el móvil, pero ahora lo comentaremos, esto es mucho, pero ahora comentaremos, ahora haremos aquí el ¿cómo os digo yo? Flagelarse. Pero la pantalla la abrimos muy poco para esto que dices, para ponerle dibujos y tal, pero a mí me pregunto esto, si hay algunos dibujos que pueden estar bien para... O sea, que a veces hablan mucho en las pantallas, pero saber que el problema no son las pantallas, sino también, sobre todo, el tipo de contenido que hace que sea todo como una fantasía, todo tiene que ser súper excitante, todo tiene que ser súper... Bueno, eso es lo que decimos, ¿no? Como padre, madre, lo que tienes que asegurarte es del tipo de contenido que ve tu hijo. Es decir, como mínimo, oye, pues voy a ver de qué son estos dibujos. Un error típico común, que es, lo ves en cochecitos, le dan un dispositivo móvil al niño, sea en el cochecito o sea en el sofá, donde sea, le ponen YouTube, Play y ya está. Bueno, cuando se acaba ese play de YouTube hay otras cosas, hay otros vídeos y el niño puede ir tocando la pantalla. Esa es parte del problema, ¿no? Y pasado a no solo a niños más pequeños, sino a niños más grandecitos, el hecho de con 12 años en la habitación cerrado y demás, pues vas a hacer cosas de niños de 12 años, que es voy a buscar un tipo de contenido que no sea pues prohibido, pornografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mira, hay una diferencia y vamos con las preguntas, que me gusta, quiero que preguntas. Una vez me preguntaron en un colegio de pornografía, etcétera, y yo les decía, mira, es que hay que entender que el dispositivo móvil ha eliminado muchas barreras que antes nos frenaban de hacer cosas, ¿vale? Un ejemplo, ¿no? El hecho de que cuando íbamos, cromos de Panini, de estos de toda la vida, ¿no? De colección, tú tenías una barrera muy importante que era ir a tu padre o a tu madre a pedirle dinero. Eso era una barrera, porque tú tenías que ir a pedir un dinero, ¿no? Claro. A día de hoy tengo un dispositivo móvil o la PlayStation o la consola que sea, donde mi padre, para comprar un juego una vez, puso la tarjeta y se ha guardado ahí, y yo puedo abrir cofres, ¿vale? Sin tener que ir a preguntar por el dinero, ¿vale? Primera barrera eliminada. Segunda, el concepto de gasto. Es decir, yo sé que tengo un billete, una moneda para ir a comprar sobres de cromos, sé que eso y demás. Cuando tú pones la mayoría de videojuegos un dinero, te lo transforma en una moneda virtual. Es decir, esos 5 euros se cambian por 14.000 monedas. Cambias el concepto de lo que valen las cosas. Yeah. Y en la pornografía exactamente lo mismo, ¿vale? La pornografía ibas al kiosco, tenías que pedirle al kiosquero con cierta edad una revista pornográfica y un periódico para poner dentro, de más. No nos engañemos, la gente lo hacía así, lo hacíamos así, ¿no? Entonces era como mucha vergüenza y salir corriendo y demás. No me filmes. A día de hoy, la problemática es que la educación sexual de los hijos, ¿vale? No es un libro sobre sexualidad, ¿vale? Que te entregaban tus padres. Yo recuerdo perfectamente la vergüenza de mi madre. Toma, Jordi, léete este libro sobre sexualidad. Hoy en día lo que haces es entrar en una página pornográfica, aceptar y ya está. Es accesible, es anónima, porque lo estás viendo en tu habitación y demás, y ese es el problema. Y no está diseñada para educar. Cero. Claro, al contrario. Cero. O sea, hay una pornografía muy buena y ¿no? que te libera también sistema dopamínico, etcétera, etcétera. La mayoría de vídeos que miran los chavales jóvenes y demás es una pornografía que no tiene nada que ver con la pornografía normal y corriente. Y que están decidiendo, están decidiendo
qué es lo que toca y en cambio van a lo que encuentran. Bueno, y que una persona adicta a la pornografía, o sea, y hay vídeos y estudios y te miras gente que confiesa que es adicta a la pornografía, que lo ves, y es que hay un momento que ya no me excita nada, o sea, que es que tengo cada vez que ser un sexo más duro, más violento, tengo que tener 20 pestañas abiertas y me voy saltando el trozo buscándolo más. Y esa es la parte. Pero fíjate ahí, que es otra vez, la culpa es la tecnología. No, es decir, el hecho de entregar un dispositivo a un menor y que esté tiempo cerrado en su habitación descubriendo eso en lugar de hablar de estas cosas, creo que es importante. Y algo que acabo yo siempre la conferencia es el hecho de hablar más con los hijos. Hablar con los hijos, hablar con los hijos. Como decían las abuelas, es aquello de tú repite que algo queda, ¿no? Es aquello de tú repite y perder la vergüenza y hablar de estas cosas. ¿Que es incómodo? Bueno, sí, en algunas temáticas es incómodo, pero el hijo tiene que saber que hablas de ciertas cosas, que te interesas de ciertas cosas, que hay unas normas, hay unos límites, hay unas consecuencias. Ese es el kit de la cuestión para mí en las casas, es ese. Es que esto a mí me viene muy grande, yo no entiendo de tecnología. Oye, así, no, o sea, esto no va así. Esto no va así, porque, y repito, yo no soy psicólogo, pero es que la tecnología está preparada para absorber el tiempo de tu hijo o de tu hija el máximo tiempo posible y que vea el contenido con el cual él va a estar más tiempo consumiendo mi aplicación, que es lo que a mí como negocio me interesa. Pero también puedes limitar, ¿no? Sí, puedes limitar y por eso ahora pues muchas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? de YouTube, para que hicieron YouTube Kids o aplicaciones de control parental, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, o sea, aunque haya una aplicación de control parental, yo creo que sobre todo lo que marca es el hecho de hablar con tu hijo de por qué la aplicación de control parental y por qué te pongo estos límites. Y cuando se pasa un límite o llega a pedirte más tiempo de una aplicación, pues que le expliques, oye, ¿te das cuenta que cada vez pides más? Quizás esto es malo, quizás esto no. Yo creo que es la parte buena es eso. Las aplicaciones harán su trabajo en cuanto a ¿no? intentar poner filtros, límites, pero siempre a posteriori. Es decir, cuando hay un problema, entonces las aplicaciones reaccionan, ¿no? Mira, por ejemplo, el tema de la pornografía en Italia se ha intentado, el hecho de intentar limitar que el acceso sea con un identificador digital. Es decir, que es que, a ver, no nos engañemos, el hecho de decir tienes un botón de sí o no, tienes 18 años, pues sí, claro. Aunque tenga 12 le doy así, ¿no? Porque quiero ver eso. Entonces hicieron un experimento y ¿qué pasa? Que en ese momento la identificación digital, los padres decían, claro, yo no quiero que sepa el gobierno si miro pornografía o no pornografía. Ahí está un poco, ¿no? Pero bueno, se puede solucionar seguro, tecnología, se puede solucionar. Pero hay aplicaciones de control, sí, y bienvenidas sean. Pero tiene que haber más para mí una parte importantísima, que es el hecho de que, bueno, yo me tengo que hacer cargo de mis hijos, de mis hijas y hablar de ellos de estas cosas, no obviarlo. El tema es que no sabemos cómo hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que nos da cosa, o hay gente que le da reparo, o hay gente que es como, simplemente es como, yo quiero estar tranquilo. Claro. Es así, es muy egoísta, pero hay mucha gente que es como, yo quiero no me quiero meter en este... No me quiero meter. Y esa es la parte más incómoda, ¿no? Claro. Y al final es, pues eres padre, eres madre y te toca esto y es lo que hay, o sea, no hay más. Nosotros porque Sofía tiene 11 meses solo aún y nos queda un tiempo, espero, mucho tiempo, pero sí que lo que he escuchado es que esto, también el otro tema es que no sabes a qué edad empezar, ¿no? Porque esto... Es que a veces ni decides empezar, es decir, a veces el niño ya te ve por casa con el dispositivo móvil y ya entiende que eso es la normalidad, hay un momento que se convierte las pantallas en el día a día de muchas familias. Yo creo sobre todo el hecho de hablar y los niños son conscientes también, o sea, yo cuando hablo con jóvenes y demás en escuelas me lo dicen, o sea, algunos incluso una vez se borraron TikTok, les enseñé cómo funciona el algoritmo y demás y dieron 3 la intención no era esa, la intención era decir, oye, o sea, pasároslo bien, pero controlar, porque dijeron, no, es que de verdad nos absorbe mucho tiempo, nos damos cuenta, lo hemos hablado de más, y ellos son muy conscientes, ¿no? Yo tengo 3 hijas, o sea, 22, 19 y 15, he pasado por esto y demás, y he insistido mucho. Empecé con el tema, antes de los algoritmos, que era el tema de seguridad, privacidad, etcétera, machacar mucho y demás. ¿Y lleva su trabajo? Sí. ¿Es fácil? No, ¿vale? Pero al final o sea, al final ellos se dan cuenta también, oye, pues es verdad, ¿no? Y yo tengo mis hijas a veces, voy, papá, mira, me ha parecido esto,
sospechoso. Bueno, pues es ahí, es esa semilla que has ido plantando y demás. Y sobre todo eso, hablar. Mira, una parte importante, y esto creo que es algo que es 100% recomendable, es el hecho de, y lo digo en la conferencia, reivindicar la mesa. La mesa como un espacio de hablar, la mesa de la cena, la mesa de tal, tecnología apartada y demás. Porque en una mesa, si te fijas, y ahora vendrá, ¿no? Ahora pues, época de Navidades, cenas, etc., a la que una persona saca el dispositivo móvil, todos sacan el dispositivo móvil. Todos, absolutamente. Y a veces lo sacamos por... ¿Cómo se llamaba el actor aquel que no nos acordamos? Y entonces lo que hacemos es empezar a buscar... No, vamos a hacer el ejercicio de utilizar lo que tenemos aquí Pregúntale a Alexa. para que de esto, ¿no? Y bueno, es que lo ves muchas veces, ¿no? Y el hecho de hablar en mesa con los hijos y demás, que el hijo, si algún día lo tiene malo, se va a levantar y demás, y es muy normal. Hay que entender también que recordamos poco cuando éramos jóvenes, también te lo digo, pero que eso va calando. Eso va calando. Y eso es muy bueno. Mucho por hablar. Sí, bueno, yo es que para mí el reto que comentabas es que me gusta mucho la tecnología, pero es verdad, justamente por lo que decían estos chavales que se borraron el TikTok, es que una vez lo entiendes, sabes que es perverso y sabes que... O sea, me parece súper interesante, pero al mismo tiempo hasta cierto punto... Bueno, no me sorprende o me sorprende en positivo estos chavales que digan, lo borro. ¿Por qué? Porque es que la consecuencia natural, ¿sabes? Que es que no hay fin. O sea, no hay una manera de decir, mira, te lo regulas y ya está. No, sabes que no hay una cosa final que dices, bueno, me ha valido la pena las 20 horas que paso a la semana mirando al móvil. Tienes que tener un esfuerzo tan grande, lo que decíamos, para seleccionar cuentas de cosas que te interesan, tal, y tienes como tenerlo muy claro. Por ejemplo, yo creo que pues, en este sentido el YouTube es como un poco más... pues bueno, también puedes caer. Quizá yo porque tengo mi visión personal. Bueno, sí, porque son preferencias. Claro, si tuviésemos ahora 14 años, estaríamos en TikTok. Yeah. O sea, estaríamos mirando porque es la red bueno, yo lo juego en TikTok. Que hace tal. Y yo repito, o sea, la tecnología, es decir, la reflexión que les hago muchas veces a los jóvenes es, mirad, es como un juego, ¿no? Es decir, mira, la tecnología, si tú te pasas 6 horas, 10 horas, pero son súper productivas. Estoy aprendiendo a cómo montar un setup para hacer un podcast, estoy aprendiendo a cómo generar un comercio electrónico, estoy aprendiendo tal. Eso es una parte muy buena y muy, muy importante gracias a la tecnología, ¿no? El problema está cuando el uso que hago o el mal uso o el abuso que hago, ¿vale?, me causa problemas. Ahí está. Y darse cuenta de eso es muy difícil, ¿vale? Porque es como una persona que no se da cuenta que bebe mucho o que está fumando mucho, ¿vale? Es exactamente así. Entonces, el problema es darse cuenta de eso, porque además es un entorno que es de diversión, ¿vale? Que es de diversión, me lo paso bien, mis amigos... Inocente, ¿no? Exacto, ¿vale? Entonces, mis amigos y demás. Pero les hago un juego muy importante, que es, mira, da igual si estáis 3 horas, 5, 6, 7, las que sean, ¿vale? Y les hago un ejercicio que es, si de esas horas que estáis, calculáis cuántas son de... Es que, o sea, estoy totalmente como ya, mi cabeza no puede más, pero estoy continuando viendo el vídeo y demás. Y cojamos que es 1 hora solo al día. 1 hora que es absolutamente ya ni para perder el tiempo. Es decir, que realmente ya me está provocando como hasta dolor de cabeza, ¿no? Aquello que, les digo, si multiplicas 1 hora por 365 días al año, son 365 horas que has perdido ¿no? Haciendo así. En 10 años son 3.650 horas. Son más o menos 10 meses seguidos de scroll, ¿no? Y lo peor es lo que te provoca eso, porque hasta que te das cuenta eso va alimentando. Y el problema es que cuando te das cuenta cada vez es más difícil. Mi intención con las conferencias es que si hay una sola persona, una sola familia, un solo padre, madre, hijo y demás que dice es verdad y se da cuenta, yo ya me doy por satisfecho. El resto seguimos haciendo, seguimos pasándolo bien, utilizándolo, distrayéndolo, etcétera, etcétera. Pero es que hay gente que lo pasa muy mal. Porque el adicto a la pornografía lo pasa mal. El que hace bullying también tiene problemas también detrás, ¿no? Eso está demostrado, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? De cómo la tecnología nos hace ser mejores personas, nos hace crear, ¿no? Pues contenidos que lleguen a gente que puedan ayudar, etcétera, etcétera. Pero creo que tiene que haber un punto en el que las personas digan, oye, cuidado, porque
depende de cómo esté diseñada esta herramienta, es perjudicial. Sí, yo creo que el punto de darse cuenta es el reto, ¿no? En el sentido en que tienen que darse cuenta significa entender las consecuencias de lo que estás haciendo y es lo más difícil, ¿no? Porque al final, y más quizá un adolescente, ¿no? Que no vive las consecuencias o las vivirá al cabo de unos años. Por eso aquello de repetir. Por eso aquello de insistir. De insistir, es decir, ¿hacíais caso a vuestros padres de jóvenes? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hacíamos caso? Lo primero que nos decían, no lo veías, ¿no? Era, cuidado, no vayas a, cuidado. Y no lo veías hasta que pasaba algo, y a veces pasaba algo y a veces, pues mira, no pasaba, ¿no? Cuando pases... Pero sobre todo es el hecho de insistir. Y sobre todo el hecho para mí es el hecho de no criminalizar. Porque no hay nada peor que decirle a un joven que tanto TikTok y tanto... O sea, no, porque eso es como si nosotros nos decían tanta tele o tanta bici. O sea, no criminalizar, al revés. Yo creo que una cosa que ayuda mucho es interesarse por TikTok y que miráis y que, ¿no? Y esto que suena y tal. No hace falta bailar, no hace falta, ¿no? Hablando de TikTok, ¿no? No hace falta hacerse TikToker, no hace falta tal. Pero interesarse por lo que hacen los hijos, por lo que miran, por lo que tal, hablarlo abiertamente, además, eso es que es lo mejor que se puede hacer. Lo mejor. Porque la herramienta se va a encargar de otra cosa, pero tú te vas a encargar de frenar eso, o como mínimo de plantearle al adolescente cuando abra eso, oye, pues es verdad. Sí, lo de criminalizar es un tema porque tenemos tendencia quizá a juzgar más desde la edad adulta, ¿no? Y ya sabemos lo que tal. A todo lo pasado, ¿no? Exacto. Bueno, incluso no a todo lo pasado, lo que decías. Nosotros mismos tenemos nuestras propias adicciones, estamos también con el móvil y somos víctimas igual, yo creo. Eso yo creo que me gustaba mucho la diferencia que decíamos antes. Al final, somos víctimas igual. La diferencia es que nuestro cerebro también ya se ha formado en determinados temas y entonces vemos el mundo diferente quizá de algún tipo de contenido cuando en realidad un adolescente ve determinadas cosas y entiende eso como la verdad, la realidad o la normalidad en temas, lo que decías, de educación sexual o en temas de relaciones o en temas de aspiraciones vitales, de lo que es el éxito, cosas de este tipo que en internet, en redes a veces son, pues, esto que decías, ¿no? Esta perfección fabricada, que lo vemos como inocente o que quizá un adulto puede ver, bueno, esto es gente que se venden, pero un adolescente no sabe hacer esa diferencia, ¿no? No, porque el cerebro se está desarrollando y al final es así. Es hasta que eres adulto se va desarrollando y eso es lo que más, digamos, es perjudicial en estas aplicaciones, que en un cerebro que es una esponja que está absorbiendo lo que es la vida y cómo funciona y tal, hay una aplicación sin control que va captando inputs. Y esa es la parte difícil. Es increíble que después de todo el rato que llevamos hablando, la pregunta que me venga a la cabeza y que no te quiero... O sea, no es que no te quiera hacer eso. Bueno. Es decir, volvemos a la casilla de salida de cierta manera, que es ¿a partir de qué momento... o sea, la pregunta que te hacen los padres, ¿a qué edad le doy el móvil, no? Entiendo que no es la pregunta, pero entonces... no sé, ¿hay algún consejo estándar en cuanto a decir, bueno... edad, mejor atrásalo tanto como puedas, como has dicho. Bueno, es que me respondo yo mismo a la pregunta porque en realidad la respuesta pero es que me viene a la cabeza, entiendo el miedo de esto, un padre o madre que no sabe cómo sacar el tema, cómo hablarlo, que ya el móvil está hecho, ya está, es una raya por presión social, por lo que sea, tal, y pues esto. Pero mira, pero por ejemplo, ¿no? Ahora hay estos días hay noticias, ¿no? de muchos padres que han creado un grupo de WhatsApp para entre todos, ¿no? Quedar y retrasar el uso de la tecnología ¿no? Hasta los 16 años, el uso de móvil, porque al final es lo que decías de la presión social. Yo puedo estar ¿no? totalmente convencido que cuanto más tarde sea cuando le doy el dispositivo móvil a mi hijo o mi hija, pues mejor. Pero claro, alrededor mi hijo me va a presionar porque los amigos le dicen, etcétera, etcétera, ¿no? Y el hecho de que nos organicemos, ¿no? Y las familias se organicen y digan, oye, pues quedemos entre todos a que de esto, yo creo que está bien, es decir, que es una manera también de tal. Pero sobre todo, aunque sea a los 16, tampoco que sea toma, porque o sea, una vez en una radio me preguntaron que el hecho que pensaba de los contratos estos, ¿no? Hay gente que hacía un contrato cuando le daba a su hijo o su hija el dispositivo móvil, ¿no? Un contrato y tal.
Claro, yo lo comparo mucho con el hecho de aceptar política de cookies, ¿no? O política de privacidad. Yo quiero eso, acepto y ya está. No sé ni lo que pone, ¿vale? Claro. Porque tengo que acceder aquí o quiero tal, ¿no? Entonces, yo le digo, no, al revés. Está muy bien el hecho de poner unas normas y demás, pero explícaselas. Cuéntale qué es cada una de las normas, cuéntale que hay unos límites, cuéntale que hay unas consecuencias, cuéntale que hay una parte muy divertida de la tecnología y que hay una parte que tiene que ir con cuidado, cuéntale que puede confiar contigo en el momento en el que tenga un problema, que alguien le envíe una fotografía, que alguien haga... Pero cuéntaselo de manera natural. Porque si no es yo quiero, tengo ese objeto de deseo que es el dispositivo móvil, mis padres me están aquí dando la brasa y demás, que esto es cuidado, que es muy malo, al revés. No, al revés, cuéntale que es muy bueno y que está... Pero cuéntale también que hay una serie de límites, de normas, de consecuencias y ese es el mejor acompañamiento que puedes hacer más allá de un contrato. Más allá de un contrato. Total. El problema para mí es, volviendo a lo que decíamos antes, es que como padres... Como no hay una carrera de paternidad, estamos ahí descubriendo las instrucciones del IKEA sobre la marcha y entonces me pregunto, o me da la sensación que hace falta algo más, en el sentido, por ejemplo, me gustaba mucho esto que decías, del grupo de WhatsApp, etcétera, y me pregunto cómo nos irá la vida los próximos 10 años en este tema, pero sí que creo que hay una oportunidad o quizá un camino que es compartir más con otros padres que están en la situación parecida, como se ha hablado, o incluso quizá, no sé si los colegios lo hacen, pero literalmente hacer sesiones con los padres para ver cómo lo hablamos este tema, o hacer sesiones con padres y algunos hijos, o sea, porque al final me da la sensación, repito, veremos cómo nos va, pero que al final como nadie te ha explicado esto, pues lo vas a afrontar como puedas y quizá no es suficiente. Y quizá no es suficiente simplemente porque no estamos preparados para tener este tema y para decir el mensaje. Y al final lo que decías tú antes, un niño o una niña, lo de escuchar al padre o a la madre es como, ¿sabes? Es como veremos. De hecho, no sé dónde fue que leímos, ¿dónde lo leímos esto? Había una explicación incluso biológica, sobre todo en la adolescencia, por la cual los niños y niñas dejaban de escuchar a los padres. Para no tener para salir de la tribu, ¿no? Es decir, para que no hubiese relaciones de incesto familiares, la biología había hecho que los adolescentes desarrollasen esta sensación de que los padres son idiotas, literalmente. O sea, era como del rollo, no saben de lo que hablan, me piro a otro pueblo para que pueda procrear entre pueblos y no quedemos tal. Entonces, que flipante la idea, ¿no? O sea, que literalmente, por mucho que prepares a los padres para tener esa conversación, tu hijo o hija te mira como que eres que no sabes de lo que hablas. Entonces, por eso quizá, y de hecho el libro ahora no sé dónde lo leímos. Hoy nuestros amigos dicen que vamos a ser afiliados, ¿no? Sí, lo comentamos, pero esto salió de algún libro o algo. Y lo que decía es muy crítico tener un círculo de amigos de confianza donde tus hijos o hijas puedan acudir porque ya no confían en ti de forma biológica, por lo tanto al menos van a ver al amigo de los padres que es el tío guay, digamos, ¿no? El típico tal, porque a ese adulto no lo tengo percibido como alguien de quien no es que no confía, porque confías en tus padres, pero no confía en su criterio, porque siempre al final me están sobreprotegiendo, siempre quieren tal, no miran por lo que yo quiero, tal. Es brutal esto también como idea biológica también. Sí, no, la verdad es que la biología tiene mucho que ver con cómo somos, cómo nos comportamos, los miedos que tenemos y lo que nos preocupamos. O sea, tiene muchísimo que ver y cada vez lo veamos más. Parece como... Y has dicho algo muy importante que es como las instrucciones. Es que no hay instrucciones. Es que un niño no hay instrucciones. Igual que no hay instrucciones tampoco hay garantía, ¿no? Entonces, yo, mira, antes lo decía ya fuera, ¿no? Antes de empezar el podcast, que es, hagáis lo que hagáis, lo estáis haciendo bien. Y te hablo ahora como padre, es decir, no hay una manera tú tienes una manera de pensar, de educar y entonces tienes unos miedos, tienes unos deseos y lo estáis haciendo bien y lo único es transmitir lo que tú quieras a tu hijo de la mejor manera posible. Después está que, oye, pues cada uno es como es y hay veces que te sale un hijo que es pues, muy conflictivo en una cosa o en otra y eso es lo que hay que lidiar, ¿no? Y entonces no hay más que decir, oye, pues yo, mira, creo en esto. Y después, creo que es algo muy importante,
y esto sí que es verdad, que el hecho de Internet y la tecnología lo ha hecho, que es que parece que todo el mundo tenga que saber de todo y opinar de todo. Y dices, escuchas a veces opiniones y tal, y dices, oye, espera, pues yo creo que una parte importante también es hacer el ejercicio de decir, mira, es que no lo sé. O sea, no lo sé, no lo sé y me he equivocado. Yo creo que son dos frases que deberíamos poner más encima de cualquier conversación, el hecho de decir, ostras, es que no lo sé. O sea, lo siento, mira, no sé, me lo preguntas, pero es que realmente no lo sé. No tener una opinión para todo, porque parece que el mundo nos está exigiendo tener una respuesta para todo, y no, o sea, hay veces que no lo sé, y después decir, oye, pues es verdad, me he equivocado. O sea, me he equivocado. Al hacer esto me he equivocado y lo siento mucho, ¿no? Exacto. La segunda parte me parece súper importante. O sea, la primera es crítica, es decir, no lo sé, que mucha gente ya no lo dirá, pero también no lo sé no por no hacer nada, sino que es lo que hablábamos. Ayer vino pues, Asun Galera, que es una científica experta en nanociencia, y yo le decía, y yo creo mucho en la divulgación de la ciencia, y la manera de divulgar la ciencia es aceptando que los no científicos nos tenemos que formar una opinión, sabiendo que no somos científicos, sabemos que no lo sabemos, ¿no? Pero creo que es este punto de decir, no lo sé, pero aún así voy a intentar esto. ¿Qué es lo que puedo hacer con la información que tengo? Y luego aprender del error e ir iterando, digamos, ¿no? Y como... Porque no nos queda otra, porque si no, si tenemos que esperar a, bueno, como dices, tú ya tienes 3, pues claro, una vez ya lo tienes dominado. No, pero son casos particulares, ¿eh? O sea, no es porque yo tenga 3, otro tenga 2, uno ha hecho lo mejor y otro peor, ¿no? O sea, es que esto es un... O sea, has querido ser padre, has querido ser madre, y ir adelante con tus convicciones y tu manera de pensar, tu manera de hacer, transmitir lo que quieres transmitir. Y yo creo que lo importante es esto, ¿no? Y también pues el hecho de que muchas veces se instala, ¿no? la crítica, ¿no? En redes sociales la crítica es el pan de cada día. Yo veo algo que no me gusta y critico, lo suelto ahí, a mí me da absolutamente igual. Oye, pues no, o sea, a veces es como decir, y repito, y a veces nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces, igual que mi mujer, igual que mis hijas, y se trata de eso, de aprender de los errores y demás. Fíjate cómo se acaba de otra cosa en lugar de la tecnología, que es el ser humano en sí, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Que es así. Es que es así, o sea, al final es así. Es lo que digo, ¿no? O sea, no es ni el móvil ni la tecnología, somos nosotros. Somos nosotros. Esto, bueno, es que te tocas el tema, o sea, es que vaya, yo creo como conclusión de nuestra conversación es esto, es que podemos hablar horas de las pantallas, del límite de horas, de si está app, de si no, tal, pero lo que tenemos que hacer es entendernos, entender... yo diría como adultos los problemas que ya tenemos como adultos y saber que los jóvenes aún los tienen, están más indefensos a esto. Y tienen una situación muy difícil, ¿eh? Tienen una situación muy difícil. Es decir, bueno, pues los jóvenes a día de hoy, el hecho del trabajo que hay, de la manera de ganarse dinero, de cómo ellos ven la vida, bueno, viven mucha incerteza el contexto, miedos, ¿no? Mucho miedo, la sociedad le ha puesto mucho miedo, entonces es muy difícil también que lo cargamos en los jóvenes, pero... Cuidado también, que el momento que están viviendo ellos, 2020, en plena juventud, quedarte cerrado en casa, muchos de ellos, eso ha condicionado muchísimo, ¿no? El miedo a... Y eso el ser humano tiene unos límites, entonces hay que entender también los jóvenes, ¿no? Es decir, oye, ¿no? Visto desde adulto, bueno, es que antes, no, cuidado con el antes, porque también para mis padres el antes era mejor y para mis abuelos el antes era mejor y parece que todo era mejor antes, ¿no? Y no era mejor antes, ¿no? Por suerte evolucionamos, cambiamos muchas cosas y demás, pero no criminalicemos el hecho de que, vamos, que los jóvenes de hoy en día, oye, que tienen un contexto totalmente diferente del que podemos estar viviendo nosotros tres o las personas que nos estén viendo y escuchando, ¿no? Entonces yo creo que entender eso y escuchar, y mira, pues si quieres para acabar, hay una frase que me gusta muchísimo a mí, que es, y la oí, no me acuerdo dónde era, que dice, al final si te das cuenta tenemos una boca y 2 orejas, y es por algo. El hecho de escuchar más, ¿no? En lugar es un buen punto. de hablar tanto, cambiaría muchas cosas. Esto es un gran tema a mí que me gusta mucho hablar. Escuchar activamente es súper crítico, estoy de acuerdo, y desarrollarlo. Jordi, muchísimas gracias, gracias a vosotros por la conversación, súper tema. La miraremos durante los próximos años repetidas veces esta conversación, así que muchísimas gracias y un placer. Gracias a vosotros, un placer.